Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. ¿Qué pasa en el subconsciente de la hondureñidad que con frecuencia se topa con escenas de violencia cotidiana sin importar el escenario o actividad de que se trate? Parece que la tolerancia escapa como el ave fénix que se niega a renacer de las cenizas. Estudiosos de la conducta humana excavan el ambiente del hogar, en la inclusión social, en la economía, la política y en la gestión del Estado, la raíz que ayude a explicar el desencanto o la insatisfacción frente a la realidad de una nación y acercarse al entresijo que determina el proceder del individuo en determinadas circunstancias. Sin embargo, también existen asideros que configuran esa rebeldía y violencia contenida. Tanto la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y la misma Organización de Estados Americanos señalan en informes posteriores a la contienda electoral de noviembre del 2017 la falta de solución de la crisis que generó el golpe de Estado de junio del 2009 como un hecho relevante y no superado que hoy todavía revuela como una negra mariposa en el consciente colectivo de la hondureñidad. A su vez, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a su comunidad. La Organización Mundial de la Salud se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El 30 de mayo anterior, 2 ciudadanos, cada uno a bordo de su respectivo vehículo, se enzarzaron en una fuerte discusión frente a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por el uso insistente de la bocina de su vehículo, por lo que ambos se bajaron del transporte para enfrentarse a puño limpio. Días después trascendió en la red social de YouTube fuertes increpaciones del regidor nacionalista Freddy Gámez contra su compañero y correligionario Óscar Mendoza, alcalde de la ciudad de Dalní, durante una sesión corporativa por falta de algunas consideraciones para activistas de su propio partido. El martes anterior se dio un fuerte altercado verbal en el salón de sesiones del Congreso Nacional, repleto de insultos y ofensas entre Enrique Illescas, diputado de la Alianza Patriótica Hondureña, y Edgardo El Chele Castro del Partido Libertad y Refundación. Episodio en el que Castro señaló varias veces con el dedo a Illescas para decirle asesinos, asesinos, asesinos y 1.000.000 de veces asesinos ante los medios de comunicación, mientras Illescas por su lado respondía increpando a Castro de vago y delincuente. La situación por un momento parecía decantar hacia un improvisado cuadrilátero de boxeo, lo que se evitó por la intervención de los presentes que impidieron que las cosas no pasaran a más. Cadena de sucesos que muestran intolerancia e hipersensibilidad, como la que horas antes sucedió con un par de jovenzuelos que en un centro comercial intentaron agredir al ex asesor presidencial Marvin Ponce, personaje que fue golpeado por la policía en una protesta luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y a la vez protagonista de un hecho similar ante las cámaras en el marco del pasado proceso electoral contra el ex precandidato presidencial de una corriente interna del Partido Libertad y Refundación, Nelson Ávila. El médico psiquiatra Javier Emilio Uclés asegura que los hospitales públicos del país no tienen cabida para atender pacientes con problemas mentales por la crisis económica y política, entre factores sociales que agobian a la sociedad hondureña. Circunstancia a la que no escapan hasta niños menores de 10 años porque algunos ya presentan afecciones mentales, como sucede con un chico de apenas 10 años de edad del oriente del país que confesó haber matado ya a una persona para poder ingresar a una pandilla de su localidad. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Les saludamos, hoy es 7 de junio del 2018. Bien, salud mental, intolerancia y la violencia que campea en Honduras. En los diferentes estratos, clases sociales, tenemos ese problema. Hay problemas de diferencias políticas, ya lo vivimos después del último proceso electoral. Esta mañana he invitado a 3 distinguidos panelistas para que sean ellos quienes nos orienten
a los hondureños y evitemos estos problemas. Recuerden, nos puede sintonizar también en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Ceiba, Tela, todo el litoral atlántico, 105.5, en la zona central en Comayagua, La Paz y Guatepeque, El Agua y Loyojoa, 93.5 y en Choluteca en la 90.3. Saludo al licenciado sociólogo y politólogo don Julio Navarro. Bienvenido. Mucho gusto, Julio. un placer estar con esta distinguida persona. Bien, está el doctor Carlos Reyes García, él es especialista en ediciones y audiólogo. Bienvenido. Gracias por la invitación, Raúl. Gusto de saludarte después de tantos años de andar en la brega por allá en los 80s. Gracias por la invitación. El doctor Teodosio Mejía, psicólogo. Doctor. Placerazo, licenciado Valladares. Gracias por estar acá. Bien. Doctor García, Reyes García, dígame, ¿qué es salud mental para los hondureños? Y luego de que vieron esa nota de Samantha y de Carlos Zelaya, ¿qué está pasando en Honduras? Porque me decía el doctor Teodosio que estamos con un preestado de violencia los hondureños. Definitivamente algo está pasando, algo negativo. Los hondureños nos hemos caracterizado por ser pacíficos hasta cierto punto. Pero últimamente yo considero que antes éramos cuetillos, ahora nos estamos convirtiendo en morteros de mecha corta. Ya no toleramos, que precisamente eso es lo que nos hace falta, tolerancia. La tolerancia significa soportar, aguantar, y no lo estamos haciendo. Cualquier cosa nos incomoda. En el caso de, soy especialista en sordera. Todos los días nos encontramos en las calles la agresión acústica. Los buceros, los taxistas, la gente que viene con miles de problemas de su casa y una cola de automóviles y empiezan a sonar el claxon y a hacer aquel ruido, todo eso nos afecta, definitivamente, nos altera. Y si tenemos problemas económicos, problemas de familia, problemas de trabajo, problemas de dinero, explotamos, porque eso es, nuestras frustraciones se manifiestan a través de esa conducta. Y eso es lo que tenemos que aprender a modular los hondureños, a pensar. Fíjense que yo a veces, en mi caso personal, en las mañanas que vengo a dejar a mi señora el trabajo, me encuentro con todo eso que nos encontramos todos a diario cuando vamos a nuestras labores. Y de repente encontrar el tráfico así, que te viene sonando lo que sea, otro compañero ahí, el claxon. Entonces uno tiende a alterarse, a decir, tal por cual, ¿por qué viene? Pero últimamente yo creo que no nos hacemos viejos y si no aprendemos de la vida a cómo comportarnos, entonces no ha valido la pena vivir. Cuando suceden esas cosas, personalmente, como les digo, yo reflexiono y digo, hombre, si uno se altera, las cosas se descomponen. Ese si viene pitando, se lo comento a la señora, ¿qué le pasará a este gallo? Pero, ¿por qué bajarme a pelear con él? Y si anduviera armado con, ahora que va a haber los permisos para portar armas, imagínense ustedes, cada día va a haber más problemas y no podemos seguir nosotros así. En otras culturas, yo viví 4 años en Canadá. ¿Qué ejemplo de país, doctor Teodosio, doctor? En donde se respetan las cosas, pero también hay que ver, todo tiene un principio. Es una sociedad en donde no tiene la pobreza que tenemos nosotros en nuestros países. Allá el Estado, si usted no trabaja, le proporciona una cantidad de dinero. Las escuelas son gratis para los niños hasta los 18 años o 21 años, no recuerdo. Tienen seguridad social. Si usted trabaja,
aporta una cuota por si en algún momento se queda desempleado, esa que le llaman chômage. Ese dinero que usted aportó durante estuvo trabajando, se lo dan en el término de 6 meses, mientras usted tiene la oportunidad de volver a trabajar en otro lugar. Usted camina en las calles, en los autobuses, en el metro, en el centro, donde sea, y usted puede ir hablando con su celular, nadie lo va a asaltar. Pero, sin embargo, ocurren hechos aislados que ni siquiera se toman la molestia de publicarlos. Eso nos hace falta a nosotros, tener esa tranquilidad de que todo mundo por lo menos tiene un empleo, tiene algo con que ganarse el sustento diario, tiene algo con que pasarla de una manera cómoda, solvente, y eso a la larga pues viene a manifestarse en todas esas frustraciones y a querer pelear con nuestros semejantes. Doctor Teodosio. Sí. La violencia tiene en Honduras un origen bastante largo, ¿verdad? Y Max Weber, un famoso sociólogo alemán, dice que el mayor generador de violencia legal, óigase bien, el mayor violador o el mayor generador de violencia legalizado para la sociedad es el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque es el Estado el que establece, óigase bien, desde el presidente y los presidentes de 3 poderes del Estado y los líderes nacionales, modelos de comportamiento. En Honduras ha existido una agenda histórica que yo le llamo agenda anti-Honduras. Esta agenda ha sido precisamente la comisión de delitos por quienes han ejercido el poder, que atenta contra las mayorías, un abuso de la humildad, de la generosidad, que ha sido característica idiosincrática de nosotros los hondureños. Cuando estaba el señor Polo Paz de presidente de Honduras, aquí había un eslogan que decía, somos diferentes. No, el humano es humano. Entonces, siempre en Honduras han existido las condiciones objetivas para que la gente sea violenta. Claro, la violencia no es nueva y estaba allí en un periodo precisamente de latencia. Y con el fenómeno del 2009, que es el punto de inflexión, entonces la erupción de la violencia comienza a generarse más. Hay factores, además, generadores de la, pero la distribución desigual de la riqueza. Hay un libro que me llamó mucho la atención, La Gran Brecha, de Joseph Stiglitz. Porque yo estaba pensando que la explicación más inmediata era psicologista. No. No, eso no. Entonces yo me dediqué a estudiar lo que sucedía en mi país. Mandé a 3 libros, hice contactos con compañeros de otros países. Y me encontré con ese libro, La Gran Brecha, donde habla precisamente, que es un libro dedicado a la sociedad norteamericana, pero cuando trasplantamos lo que él expone, es igualito aquí, y descansa precisamente en la distribución desigual de la riqueza. Un fenómeno en que los de arriba, que siempre han estado bien,
hay crecimiento económico, pero los de abajo también crecen en número, pero en pobreza y en miseria. No haber empleo, no haber oportunidades para los jóvenes. Nuestros niños que están en los estratos bajos no tienen futuro. Las oportunidades están limitadas. Entonces la violencia tiene tantas aristas que son de carácter económico, político, social e incluso de factores externos. Entonces, esa frase que se decía, Honduras somos un país diferente cuando Guatemala, El Salvador y Nicaragua estaban incendiadas. Hoy estamos incendiados nosotros. Y ahora es muy difícil, estamos complicados por el hecho de que los gobiernos nunca les interesó la problemática de los jóvenes, dijo América. Esa es mi percepción de lo que ha venido ocurriendo, por tener tantas aristas. Y es un fenómeno muy complejo, porque la violencia es uno de los fenómenos de carácter social que sabemos cuándo comienza, pero cuando termina nunca lo vamos a saber. Es muy difícil el fenómeno de la violencia, su control e erradicación. Sí, antes de escuchar al licenciado Julio Navarro, Erika Guerrero está desde la Colonia El Hogar. Erika, buenos días. Hola, muy buenos días. Estaba escuchando atentamente a don Teodosio y la verdad es que el señor tiene toda la razón. Nosotros realmente ya tenemos una molestia como de base dentro de nosotros debido también al abuso de poder y a la frustración que tenemos los ciudadanos de cosas que pasan que vemos que nadie las arregla. A veces desde las 6 de la mañana que usted se levanta tiene que sufrir estas frustraciones porque aquí nadie pone orden. Le voy a poner un ejemplo. Aquí la gente, toda esta zona, sufrimos un gran problema con el abuso de poder de la gente de la escuela Elbel, con nombre y apellido. Y usted mira aquellas grandes filas desde las 7 de la mañana, usted no puede salir de su casa. Y usted sigue el caminito de la fila y va a ver que todo el desorden se arma en los portones de esa escuela. Y cuando usted pone queja, nadie le escucha. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de los poderosos, los hijos de los que están en el gobierno, estudian en esa escuela. ¿Y qué se va a hacer? Aguantarse, cerrar la boca y callarse. Dígame usted si eso no genera cólera en la gente. Mire, aquí se miran los carros del Estado con aquel montón de policías y guardaespaldas que hasta le golpean su carro para que se aparte, para que los hijos de ellos vayan al portón de la escuela Elbel. Dígame usted si eso no le molesta a la gente. ¿Y qué hace uno? Callarse y aguantarse. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que ese aguantarse no es suficiente y explota donde menos usted lo espera, con un vecino, con un compañero de trabajo, con el padre de familia de una escuela. Cuando va a una oficina pública, usted ya viene molesto, porque debido a que usted no tiene justicia, debido a que usted, aunque ponga las quejas o quiera arreglar una situación, no se puede porque hay un abuso de poder. Entonces, don Teodoso tiene toda la razón. Nosotros ya venimos molestos y esto ya de tiempo atrás, porque hay una molestia de base que ya no se puede con ella debido a la frustración que el hondureño camina a diario. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Navarro. Raúl, compañeros, Raúl, el otro día me dice un estudiante de la universidad, profesor, fíjate que mañana no voy a venir a la clase. Ah, le digo, ¿qué le pasa? Tengo que ir al entierro de un compañero mío. Suponte que va a graduar. Al siguiente día, le digo, ay, ¿cómo le fue? Fue al entierro del profesor. Quiero decirle algo, me dijo. Cipote casi llorando. De los 26 compañeros que nos graduamos de sexto grado en tal escuela, me dijo, ayer fui a enterrar al último compañero. Solo yo quedo vivo. De esa generación. Un muchacho como de 23, 24 años. Y me dijo la escuela donde estudió. Y le digo, ¿en serio? Y mire, profesor, yo estoy vivo, porque me fui con mi abuela.
de la zona donde vivíamos. Eso le refleja a uno lo terrible, cómo todas unas generaciones se están perdiendo y perdiendo en el anonimato, totalmente, ¿va? En la violencia, que no hay reacción. Sobre todo esto, yo quisiera recordar un poco lo que decía Teodosio. Mira, nosotros hasta 1933 fuimos un país de mucha violencia política, de mucha montonera. O sea, siempre no respetamos las leyes, sino que creíamos que el poder se conquistaba en base al fuego de un fusil, ¿va? Y el hondureño siempre tuvo disposición de sacrificar su vida por una causa política. Eso se dio hasta el 33. La historia le dice que los promotores de esa violencia fueron esencialmente las disputas del capital, el capital bananero, ¿eh? Cosa que los ticos nunca tuvieron, porque los ticos hicieron el ferrocarril para el Océano Pacífico y el Atlántico. Mira, del 33 para acá, la violencia fue monopolio del Estado. O sea, Carías, usted habla con todas las generaciones, monopolio del Estado. Y algunos dicen que lo de la sociedad en general se mostró pacífica, etcétera. Y que Carías nos quitó los valores que teníamos en cuanto a la violencia. Después, en el 80, dice más o menos 76 para acá, que estalla la violencia en Centroamérica. Honduras sí, uno lo analiza en la violencia política, sí se desmarcó. Y eso lo atribuíamos nosotros como una bondad que tenía el pueblo de Honduras, que mientras Centroamérica incendiaba, Honduras era pacífico. Yo recuerdo la otra vez, miré una fotografía del Estadio Nacional, al viejo estadio, que decía Honduras es diferente. Aparece aquel rótulo grande. Ahora, yo me pregunto, nosotros nos ahorramos en alguna forma ese tipo de violencia, pero al 90, finales del 90, venimos a entrar en la violencia y no política, sino una violencia de la sociedad entre sí. Digo yo, explotada mucha de ella por lo que acaba de decir la señora que habló, por la frustración. Julio, un momentito, Julio, para que puedas comentar lo que dice don Ever Núñez desde la Residencial Centroamérica y don Antonio Córdoba desde San Pedro Sula. Don Ever, buenos días. Fabricio. Bien, don Antonio Córdoba en San Pedro Sula. Don Antonio. Sí, buenos días, Raúl. Bueno, escuchando aquí el panel que tiene usted con los especialistas, y realmente que lo que abrió el doctor Teodosio es claro, ¿verdad? Honduras en los últimos, como decía el sociólogo Navarro, pues habla del 33 para acá, ¿verdad? Donde ha habido una agenda en contra del país. Hay que escribir un libro de cómo en nuestra clase política ha llevado al país al fracaso, a un país donde estamos en el colapso, en la impunidad completa, ¿verdad? En la frustración que genera esto, al ver que los padres de la patria en esta recién semana, pues se mira todo lo que está pasando en el país en contra de los avances, los pocos y milimétricos avances que hemos tenido por la situación esta de la Maxi, una situación que ya se tuvo que haber potenciado desde mucho antes, cuando se conformó el CNA, ¿verdad? Entonces, esta frustración es la que tiene al país en una violencia enorme, ensangrentada. Vemos al presidente de la República hoy que fue a cambiar la agenda de la DEA en Washington, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Y vemos también un país que viola las leyes, pero se potencia y va a querer poner una candidata a la OEA, ¿verdad? Donde no cumplimos ni con la ley máxima que es la Constitución de la República. Realmente que el fenómeno es grande, ¿verdad? Y que deberíamos de estarlo viendo ya como usted lo está enfocando con médicos, ¿verdad? Porque la frustración de la gente al no tener empleo, al no tener acceso a recursos, a trabajo, a una vida digna, está llevando al país a un colapso. Muchas gracias por la participación. Gracias, don Antonio Córdoba. Desde San Pedro Sula, rápidamente, antes que conteste mis panelistas,
Marcelo Farfán desde Comayagua y Carmen Rodríguez está desde Choloma. Don Marcelo, buenos días. Seguramente en Honduras nos deberían de dar un doctorado en pobreza con una especialidad en locura y en crisis. Yo solo le voy a tocar un punto, Raúl, rápidamente. Mire, un país donde diariamente no le hagamos bullying al gobierno con los temas de salud, educación y empleo y se mida con crecimiento económico acorde al crecimiento demográfico de la población, todo lo demás son aristas. Y mientras nosotros, Juan Pueblo, en la calle, solo estamos viendo cómo la clase gobernante dice, todo el tesoro será mío, y a ustedes les voy a dejar aumento de impuestos de bienes inmuebles. Se asustan por los carros, no hombre, los bienes inmuebles aumentaron 1000% y parece que todos los que tienen casa son millonarios porque nadie dice nada, nadie toca eso. Mientras Juan Pueblo está desempleado y le dicen, no es un aumento, solo es una reacomodación de la tasa a gente desempleada, que pueden esperar, qué reacción. Y en la tranquilidad de la casa, los viejitos sin trabajo, los jóvenes, en Honduras es como el fútbol, la empleomanía. Después de los 30, 35 ya la gente no encuentra, pero le dicen, empiece a inventariar los zancudos, las cucarachas y los pajaritos porque tiene que matricularlos y ahí vea de dónde saque el dinero. En conclusión, Raúl, en Honduras tenemos problemas gigantes y con soluciones enanas, microscópicas, pero oímos despliegues que nos están hablando de un país que quisiéramos irnos a vivir ahí. Pero no voy a ser negativo. En conclusión, algo hay que reconocerle a la clase gobernante en los últimos 35 años, porque en los últimos 35 años es la última generación. Han convertido de una fábrica a una maquila productora de pobres, que han molestado tanto allá al señor Trump que ya no los aguanta porque los estamos exportando, y eso sí lo han hecho con excelencia. Mientras aquí la gente no esté ocupada en actividades productivas, y no me digan que hay esperanza para 800,000 ninis. En Honduras, si no se habla de billete para el pueblo, no le sigan aumentando y jorobando la vida. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. También está Carmen Rodríguez, está de Choloma, Cortés. Carmen, buenos días. Muy buenos días. Qué programa tan interesante, ¿verdad? Hay tanto que decir al respecto que creo que este día sería tan poco para comentar lo convulsionada que está la sociedad. Yo de psicología y de psiquiatría sé lo que ustedes saben de astronauta, nada, pero sé que la sociedad ha perdido los principios y los valores, porque en la medida que los papás hemos dejado de cumplir con nuestra labor como padres, de nuestro hogar salen los ladrones, salen los diputados, salen los médicos, sale el ministro de salud, el ministro de educación. Nosotros no lo educamos en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Este país es rico, pero como los políticos solo llegan a robarse lo que este país tiene, entonces por eso vivimos así. ¿Por qué? Porque no estamos educados, porque perdimos los principios, perdimos los valores, perdimos la honradez, y en la medida que el ser humano se pierde eso, es vacío. Entonces, cuando los papás retomemos nuestra responsabilidad como padres, van a ver ustedes que van a haber diputados honrados que van a ir a legislar por los intereses de este pobre país que como lo tiene, y vamos a seguir, y esto no es nada, porque el abuelo, el papá y el nieto es un monopolio de delincuentes, ladrones, que a sus hijos solo le están heredando la riqueza y la voracidad que tienen por robarse todo lo que tiene este pobre país. Tengan buenos días. Bien, buenos días, gracias a usted. Otra llamada rápida para don Héctor Fortín en San Pedro. Don Héctor, buenos días. Muy buenos días, saludando al panel que tiene el señor periodista, y quiero decirle que estoy totalmente en desacuerdo lo que está diciendo el señor Teodosio. Matt Weaver, cuando se refiere a la violencia legalizada del Estado, no se está refiriendo absolutamente al tema que usted está tocando, señor. Y segundo, la pobreza no es solo la generadora de la violencia. Una de las demostraciones, todos los pobres seríamos violentos. Hay muchas aristas que hay que tocar. Le digo esto, yo estudié filosofía y fui alumno de Erich Fromm en México, y está totalmente errado lo que están tocando. La parte psíquica del individuo
ejerce una influencia enorme en la violencia. También hay otros factores externos, la contracultura que se le llama, los medios como la televisión, la droga y las armas. Son otras aristas que hay que tocar, no solo el problema de la pobreza, si bien es cierto, sí genera cierto tipo de violencia, pero no es toda, sino uno de los ejemplos que les puedo dar, por qué el individuo que viene de un pueblo, del área rural, allá tiene un comportamiento no violento, porque ya se ejerce una forma de gobierno que contiene el comportamiento violento de ese individuo. Cuando llega a las grandes urbes, se convierte en violento. ¿Por qué? Mi querido amigo, señor, usted está equivocado al tocar ese tema. No sé si mañana o pasado mañana sale un artículo que escribí acerca de la violencia en Diario El País. Ojalá lo lean. Les habla el doctor Héctor Manuel Javier Fortín. Muy buenos días y gracias. Buenos días al doctor Fortín. Dice don Gilberto Ríos, aquí escribe también. Buenos días, Raúl. Debemos ser selectivamente tolerantes, pero también debemos aprender a canalizar las frustraciones. La razón tiene límites, y aquí cita Mario Benedetti, que dice, hay momentos en que mi civilización clama por mi barbarie. Mario Benedetti. Saludos a los panelistas, dice don Gilberto Ríos, a quien saludamos. Julio. Pues decíamos, Raúl, que nosotros nos habíamos salvado de esa violencia política, pero reinauguramos a partir del 90 prácticamente un nuevo tipo de violencia, que a mí me parece que hay dos factores fundamentales para eso. Es el proceso de migración acelerada, campo-ciudad, que se dio en Honduras entre 1976 y 1990. Un poco con lo que dice el señor. Mira, te doy un dato. En Honduras de 1976 a 1989, 90, marzo del 90, solo en Tegucigalpa se crearon 187 colonias. 187 colonias producto de lo que llamábamos, le llamaba la autoridad en aquel tiempo invasiones, y lo que llamaba la gente recuperaciones de tierra. Nosotros debemos de recordar que las invasiones de tierra aparecieron en 1966 en Choluteca, en la hacienda Las Hormigas. Fueron los campesinos que invadieron tierra para sembrar maíz. Cuando los campesinos se vinieron a la ciudad, invadieron tierra para sembrar la casa. Pero atribuir a eso, proceso de migración rápido. Mira, migración sin mediaciones, sino trasladado de un solo a otro. Y lo que decía el señor, ¿qué tiene que ver el traslado de una persona del ámbito rural al ámbito urbano? Lo primero que pierde es el control social que tiene en la zona rural. En la zona rural hay una comunidad totalmente reconocida y esa sirve de control de los hijos de los individuos, de las familias. La familia Navarro son familias pobres pero honradas. Cuando usted se traslada a la ciudad va perdiendo identidad social, identidad de reconocimiento. ¿Quiénes son los que viven ahí? Dice, pues no sabemos, huyendo deben de andar. Y eso lo escucha la gente. O sea, el reconocimiento que tenía allá no lo tiene acá. Entonces, su manera de comportarse paulatinamente va cambiando. Y además las atribulaciones de carácter económico que va teniendo de demanda de servicios que no los tenía en la zona rural. Y si los tuvo en algún momento en la zona rural, había solidaridad. O sea, en la zona rural, dígale que me preste unos poquitos frijoles, que me preste aquí, que me preste allá. Hay cómo mitigar la pobreza. Pero cuando viene acá, va perdiendo identidad. Y eso me refiero a la generación que migró. Todavía no estoy hablando de los que se reprodujeron de esa migración, o sea, de los hijos, los nietos, los que hablaba el señor, donde perdieron el control de la familia. Uno puede decir que el quiebre familiar que hubo en Honduras se fundamenta especialmente en el desaparecimiento de la jerarquía dentro de la familia. Al desaparecer la jerarquía dentro de la familia, no hubo garantía
de transmitir los valores, las tradiciones, las costumbres y hasta los prejuicios que teníamos en la zona rural, los venimos a perder acá. Entonces, nunca el Estado como tal estuvo vigilante de que esa jerarquía de valores o de costumbres se mantuvieran desde el campo que venía a la ciudad, nada más que en otro espacio. Hay otro elemento ligado a la migración, Raúl, y es la migración hacia Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó la migración fuerte a Estados Unidos? Cuando apareció la devaluación de la moneda. O sea, los primeros rurales que se fueron, antes se iban los de Ceiba, de Lima, de San Pedro Sula, a Estados Unidos, a Nueva Orleans. Pero cuando se devalúa la moneda, los primeros rurales que comienzan a irse a Estados Unidos son los olanchanos. O sea, cuando sus símbolos de valores se vinieron abajo porque no los podían adquirir, se fueron. ¿Con quién quedaron esas familias? ¿Quién garantizó la reproducción de los valores dentro de esas familias? Por eso hoy nosotros miramos jóvenes, la mayoría de ellos con una poca valoración de la vida. O sea, porque así como ejercen violencia ellos, hay violencia sobre ellos y no parece ninguna meditación. Hay una cosa en esto. El problema de la violencia, como es multifactorial, el eje social y sobre todo la familia como unidad fundamental de la sociedad, ha habido una especie de los dos tipos de familias. Conocemos dos tipos de familia, que es la extendida, que es muy común en el área rural, abuelo, incluso bisabuelo, abuelo, papá, hijos, nietos. Ese tipo de familia está en crisis y tendiendo a desaparecer en las grandes ciudades. Eso trae tipos de comportamiento totalmente diferentes que en el área rural. El área urbana es diferente. Pero la familia, y viene a surgir lo que se llama la familia nuclear. Que solo es papá y mamá. Es otro estilo, genera otras costumbres. Pero yo sigo sosteniendo que los modelos económicos condicionan el comportamiento humano. Lo que decía el doctor sobre Canadá. Sí, sobre Canadá. Allá hubo generación de gobernantes que anticiparon precisamente, porque todo gobierno lo que tiene que hacer es procurar el bienestar de sus ciudadanos. Claro. Sí. Claro que sí. Entonces, pero en los modelos económicos estructuran la mentalidad y el comportamiento de los individuos en la sociedad. Entonces, la violencia ha venido históricamente teniendo sus saltos, pero siempre ha habido violencia. Claro, siempre. Siempre. Claro. Ahora, ¿qué hacer? No de las dimensiones que hoy tenemos. No de las dimensiones. ¿Qué hacer? Yo voy a proponer, en mi experiencia, ciertas vacunas, como médico y psicólogo que soy. Muy difíciles de aplicar, pero sí posibles. Las vacunas son preventivas. Son preventivas. Uno es, óigase bien, la familia. Pero comencemos de adentro hacia afuera. Que nosotros mismos... ¿Quién debe ser el tutor de la familia en general? Bueno, el tutor... El Estado debía ser. El Estado debe ser tutor. Por eso yo hablé al principio de que el Estado era generador legalizado de la violencia en cualquier país, en cualquier sociedad. Por omisión o por acción. Claro. Entonces, comenzar de adentro hacia afuera. Nosotros podemos controlar nuestra violencia, incluso porque nosotros no somos una isla. El incendio de la violencia abarca al individuo, a la familia y a la sociedad en general. Pero comencemos con lo personal. Tener estrategias, por ejemplo, evitar discusiones, enfrentamientos, evitarlo. Simplemente con aplicar un principio básico que es el poder de no tener la razón. Pues, pero quiero, para que vea esto y que participe el doctor Reyes García,
El poder de no tener la razón. El poder de no tener la razón. Poneme la de esos dos conductores, por favor. Eso lleva a la tolerancia. Bueno, ahí quién tenía la razón y por qué hicieron eso. Porque son dos personas que van en dos buenos carros con estudios y miren lo que pasa. Raúl, ahí mira, hay un problema clarito, Raúl. Todos los animales somos territoriales. Todos. Incluido el ser humano. Ahí hay un pleito de territorio, un pleito de espacio. Y entonces, ¿el territorio con qué se mantiene? Los mamíferos se mantiene son con así. fuerza, va. Sí, los mamíferos. El león, el tigre, el perro. definen territorio. Y si lo pueden aumentar, lo aumentan. Pero si van perdiendo poder, lo van reduciendo. Esos dos señores están peleando espacio, están peleando territorio. O sea, ¿quién tiene el derecho de avanzar y quién no? El que anda en un buen carro se supone que por el buen carro el otro le debe dar espacio. Así como consideramos nosotros, va, que el pobre, la única vocación democrática que debe tener es ir a votar el día de las elecciones, pero que por lo demás nos olvidamos. Mira, una cosa que decía el doctor con lo de Canadá. Canadá siembra bienestar para cosechar después convivencia, para cosechar armonía. Pero nosotros aquí sembramos, cultivamos y tenemos un alto nivel de tolerancia hacia la pobreza que esperamos cosechar de todas esas cosas. Porque mira, la principal manifestación de violencia que hay en este país es la pobreza. Y la pobreza sobre la indiferencia del Estado y la indiferencia de los que podrían gravitar en acciones positivas para cambiarlo. Solo doña Elvia Argentina Valle está con nosotros en la línea, exdiputada. Buenos días, adelante por favor. Muy buenos días, mucho gusto, saludos a todos ahí en su canal. Yo creo que la situación que vivimos como pueblo hondureño se ha ido incrementando cada día más y más debido a la falta de previsión que han tenido los gobernantes en lo que es la educación, en fomentar sobre todo la educación. Eso viene a cambiar totalmente los modelos en cada país. Y como dice Julio Navarro, y pone de ejemplo Canadá, es correcto, totalmente de acuerdo. Gobernantes que llegaron y fueron a trabajar por el bien común, no para enriquecerse los gobernantes que llegan al poder. Entonces, ¿qué ocurre? La gente reacciona con violencia, cada día más pobres, las familias desintegradas totalmente. Dos familias, diría yo, como le mandaba en mi mensaje, la familia que queda en Honduras, desintegrada porque el padre normalmente es el que se va, queda la madre haciendo las labores de padre y madre, y allá normalmente en Estados Unidos, porque la mayoría emigra hacia Estados Unidos, la otra familia, porque van a tener otra familia, eso es lo normal. Y yo le digo porque lo veo aquí en el bufete, cómo se dan los casos, uno lo ve día a día. Entonces, ¿qué ocurre? Al no haber justicia, al estar un Estado, un gobernante poniendo impuestos más impuestos, tasas más tasas, el pueblo cada día va empobreciéndose. La desesperación en las calles, la angustia, la intolerancia, no hay vigilancia porque la policía, ¿dónde está? Vigilando, custodiando a los diputados, a los funcionarios del Estado, cuando debería de estar vigilando a la población, vigilando que no se den esos hechos lamentables que se dan día a día. Entonces creo definitivamente que toda la violencia es producto de no haber tomado buenas políticas los diferentes gobiernos, de no haber apoyado a esos jóvenes que estudien, que se capaciten, que puedan trabajar, que sean emprendedores, o que el mismo Estado les dé el trabajo, no por política, sino que por capacidad. Pero desgraciadamente aquí muchos trabajan, tienen excelentes salarios, no hacen nada, son incapaces, y hay cantidad de profesionales en la calle, buenísimos profesionales, que no trabajan porque no tienen un padrino político. Entonces creo que es de hacer un serio análisis y ojalá que los gobernantes piensen que para gobernar en paz se debe gobernar, primero, respetando la ley. Segundo, apoyando a la familia. Mire, aquí todo empieza por el irrespeto a la Constitución de la República, por el irrespeto a las leyes.
Aquí se han impuesto y hacen lo que quieren. Y todo eso viene a afectar a la población. Yo misma estoy indignada, pues. Entonces, mientras esa situación no cambie en el país, va a haber indignación en todos los sectores. Hay algunos que no tienen valor de hablar porque trabajan y les van a quitar el empleo, pero saben que en su mismo trabajo están siendo presionados a hacer cosas que no deberían de hacer, pero que las hacen, porque hay presión de arriba. Entonces creo que todo debe de empezar por el respeto a las instituciones, por el respeto a las leyes y por llevar gobernantes que realmente piensen en favorecer a toda la población, empezando por la educación y salud, que es fundamental. Un pueblo desnutrido, un pueblo pobre, un pueblo sin educación, ¿qué espera? Desesperación, angustia, dolor. Muchas gracias. Gracias a la exdiputada Albertina Valle. Solo atiendo a Berta Aguilar de Valle Oriente. Berta, buenos días, doña Berta. Buenos días, licenciado. Los felicito por el programa que tocan. Realmente le digo. Sí, muy buenos días. Sí, los felicito por el programa. En realidad, yo les voy a decir, a veces los de arriba no escuchan al pueblo, y solo los que vivimos, andamos en la calle, óiganlo bien, y escuchamos al pueblo, a la gente que dice, ¿cómo van a creer que va a cambiar y la pobreza va a disminuir en este país? Miren, si el problema más grave ahorita en nuestro país es que no hay empleo. Miren, yo conozco familias donde no trabaja el papá, la mamá, y que con grandes sacrificios, habemos madres solas, que hemos educado a nuestros hijos. Miren, y de nuestros 2 o 3 hijos que hemos educado, no está trabajando ninguno. ¿Por qué? Como dijo la exdiputada allí Valle, no tenemos un padrino, no hay nadie que nos ayude. Y cuando van a la empresa, a mí me da no sé qué cuando oigo a los empresarios que les rebajaran ese impuesto, que iba a haber trabajo. Ahora, ¿qué dicen muchos? Que están esperando invertir, pero hay que falta mucho tiempo y que faltan tantas cosas. La cosa es que es mentira. Miren, yo vivo donde cuadras de muchachos que a uno le da tristeza y ganas de llorar, que se han graduado bien preparados, como dijo la licenciada allí, muchachos inteligentes, nadie los ocupa. Y lo peor es que hoy los empresarios en esos periódicos todo dice, se necesita joven con tantos años de experiencia. ¿Saben cómo le digo a mi hija que va para 40 años y yo con un sacrificio siendo sola la eduqué en una universidad privada? Nunca consiguió, ya van 10 años, más que 3 meses en salud, que no era su carrera, y nunca volvió a conseguir, porque, mire, se cansó de meter currículos. ¿Y saben qué le decía yo? Cuando tú vayas a una empresa y te digan, ¿cuál es su experiencia? Pues si aquí estoy, para que usted me permita, pero si ustedes no nos dan las oportunidades, miren, la pobreza es grande. Los hogares aquí en Honduras, hay familias enteras donde nadie trabaja y lloran, jóvenes que están, y ¿sabe qué me decía un catedrático de la universidad? Mire, ahorita me lo decía ayer, cuando yo miro todos los jóvenes que se gradúan, siento tristeza porque van a formar parte del grupo de los desempleados, y este día cada vez, esto va cada día de peor en peor. Dios mío, si no hay trabajo, que generen trabajo, y exacto, eso genera violencia, que trae la pobreza. Hay hambre casi en los 60 o 70% de los hogares. Bien, muchas gracias a doña Berta desde la colonia Bello Oriente. Doctor. Yo me quería referir a 2 temas cortos. Uno, bueno, yo soy especialista en sordera y especialista en adicciones. Para tratar todas estas personas que llegan a nuestro centro por las adicciones, necesitamos tener un poco de conocimiento de psicología y de psiquiatría. Yo soy muy admirador de 2 personas, 2 psiquiatras eminentes. Uno, la doctora suizo-estadounidense Helen Kubler-Ross, que enunciaba que en el duelo hay 5 etapas. El doctor Teodosio Mejía bien conoce esos temas. Mi apreciación es que es cierto, este es un problema multifactorial, definitivamente.
Mi apreciación es que nosotros en Honduras somos un país en duelo. Me refiero a que duelo no es únicamente perder a un ser querido. Duelo también es no tener un empleo. Duelo es cuando se pierde un trabajo. Duelo es cuando se pierde un miembro. Duelo es perder una relación. Existen muchos tipos de duelo. Y la doctora Kubler-Ross enunciaba que hay 5 etapas de duelo. El primero, la negación, definitivamente. Uno no encuentra por qué y no quiere aceptar que tal cosa le pasó. La segunda etapa es la ira o el enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y se despotrica contra quien sea. La tercera etapa es la negociación, que se empieza a hacer componendas con un ser superior para poder ir saliendo de toda esa etapa, de 2 periodos. La cuarta etapa es la depresión. Al ver que todo aquello no resultó, entran las personas en depresión. Y al final termina con la aceptación, aceptando que las cosas son como son y que no hay nada más que hacer. Ahí estaremos nosotros, doctor. Definitivamente. Ahora fíjese usted lo interesante como pienso yo que estamos, los hondureños. Estamos en la etapa de la ira, del enojo, entre la ira y el enojo y la depresión, brincándonos, saltándonos la negociación, porque eso tiene que ser con un ser superior y que últimamente hemos apartado mucho ese tema. Nos hace falta todavía llegar a eso de la aceptación, y aquí es donde quiero hablar del otro tema. El doctor Víctor Frankl, un ciudadano, un médico psiquiatra. Una pregunta ahí, doctor. Dígame. Estos muchachos que agreden a Marvin Ponce, oiga bien, lo agreden en un centro comercial. Correcto. O sea, ya no importa que sea a la vista y paciencia de personas. Por suerte esa muchacha se asustó y tuvo el valor bueno, no se asustó. Al ver la acción, tuvo el valor de decirles que se calmaran. Ella le ayudó a Marvin. Sí, es correcto. A que no lo siguieran agrediendo, y al ver a la muchacha, el que trae la guitarra, como que le dio pesar y le dijo al otro que ya se calmara. Ya va a ver ahí. Sí. Ahí aparece la muchacha, mire. Sí. Por primera vez en los últimos años estaba en desventaja Marvin. Sí. En los últimos años. Sí. Puesto que Marvin ha ido un luchador. No, pero fíjate que, por ejemplo, cuando el golpe de Estado que le quebraron el brazo al hombre. No, pero te digo, en los últimos años. Estaba en desventaja. En los últimos años, digo yo. El otro día Suazo aquí también creo que estaba en desventaja. No, pero es increíble esto. Sí, por eso les digo, y lo que está tocando el doctor, explíquenme eso, en un centro comercial, le pegan una patada, una muchacha acá pasando como que se apiada de Marvin y dice, ¿qué les pasa? No hagan eso. ¿En qué situación estamos ahí? Estamos entre la ira, el enojo y la depresión. Entonces protestamos y nos alteramos por todo. Lo que me trae a colación el siguiente tema, que es lo del doctor Víctor Frankl, que fue un médico psiquiatra judío de Viena, que estuvo en los campos de concentración y ahí perdió a sus padres, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, y él sobrevivió. Y él se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Muy interesante el libro, doctor. Y lo que me llama la atención de la posición del doctor Víctor Frankl, después que se considera que es la tercera escuela de psiquiatría vienesa, después de Carl Jung y de Freud, que enunció el psicoanálisis, en donde Freud decía, hay que llegar al origen de las cosas para trabajar en eso y poderlas manejar y sacar a flote y traerlo al consciente, y empieza la curación. Víctor Frankl no lo considera así. Él dice, bueno, lo que ocurrió ya no lo podemos remediar, no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar, no lo podemos alterar, más que sepultarlo y trabajar de ahora en adelante. Eso es a lo que él llama logoterapia. Es la terapia que él escribió. Exactamente. Entonces, pienso yo que de repente eso es lo que nos hace falta a nosotros.
¿Qué vamos a remediar todo el daño que nos han hecho los políticos, los empresarios, quien sea que sea el culpable de esta situación, nosotros mismos? Si no, a partir de este momento entonces procuremos cambiar, hagamos una nueva sociedad, cambiemos, entre todos aportemos un poco para que todo aquello quede ahí pues en el olvido, y no se perdonan los enemigos pues, y de ahí quedan como amigos. Entonces bien, estamos a tiempo todavía. Don José Paz, Las Colinas, y luego estará también doña Gloria Castañeda desde la entrada a Copán. Don José Paz, adelante por favor. Hola. Sí, lo escuchamos. Escuche el teléfono. En primer lugar, yo soy maestro jubilado y abogado José Cecilio Castro Brands. Un saludo ahí a don Raúl, a mi buen amigo, que creo que es buen amigo todavía, don Julio Navarro. Un verdadero analista político, porque han salido un montón de ahí en el aire que solo traen un diploma y ya son analistas políticos y no saben ni lo que es política. Y a mi gran amigo, compañero y maestro, el maestro, doctor y psicólogo don Teodosio Mejía, que muy cariñosamente cuando teníamos aquellos seminarios, los compañeros le decían tedioso, pero es que él es un hombre muy, muy ilustrado, y al doctor que está presente pues no le conozco, por mi saludo. Señores, el problema de la violencia tiene génesis ancestrales, pero es producto de la anarquía, y sin querer ser político, porque ya estoy retirado, gracias a Dios, de ese mal endémico, el problema es la falta de gobernabilidad. Estamos en un gobierno fallido, no hay seguridad, ni pública ni privada. Miren el ejemplo de Marvin, que no es una perita en dulce, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que un par de mozalbetes le quieran sonar los mocos a un viejo malcriado y irascible como es él? Porque ese es el problema de él, esa es su personalidad. Entonces, mis amigos, denle al gobierno de una vida mejor de Juan Orlando y sus compinches, ¿verdad? Pero una vida mejor para el pueblo hondureño, denle algunos consejitos, porque miren, hay mucha violencia, demasiada violencia, producto de la insatisfacción humana. La depresión por la crisis, por no saber qué va a llevar de comer a su casa, por no saber si va a ser asaltado en un taxi o en un bus. La inseguridad en todos los sentidos es el factor preponderante, y como dicen en el pueblo, uno anda mecha corta y solo necesita que medio lo toquen y explota. Muchas gracias, felicidades, un abrazo a la distancia. Gracias a usted, doña Gloria Castañeda. Buenos días, doña Gloria. Buenos días, muy contenta con su programa. Es algo bien importante el tema que están tocando. Yo soy de Copán y quería decirles en cuanto a lo que dicen de migración, en estos pueblos la gente está inmigrando desde los años 70, o sea, no tiene nada que ver, simplemente las personas buscan una forma de vivir diferente. Pero para mí el problema más grande que hay es la sobrepoblación. No es lo mismo que en una casa vivan 4 personas a que vivan 10, 12 personas. El problema de la sobrepoblación es cuando los padres no pueden darle una educación buena, no pueden darle una asistencia, no pueden darle, porque no es solo el derecho a darle alimentación a un niño, sino la atención. Y no le busquemos culpables al Estado, no busquemos culpables en la calle, no busquemos culpables a los maestros. Los culpables somos cada quien en nuestro hogar. Si todos nos dedicáramos a crear y a ver la actitud de nuestros hijos y todo en nuestro hogar, las cosas serían diferentes. El problema es que buscamos culpables en todos lados cuando sabemos en sí que los culpables de este problema que tenemos somos nosotros mismos. No les ponemos atención a nuestros niños, son más importantes los celulares, son más importante el trabajo, es más importante todo menos nuestros hijos. Creamos lo que hoy tenemos, hemos creado lo que hoy tenemos. Entonces no culpemos a las autoridades, no culpemos a nadie, cada quien somos dueños de nuestros propios actos. Y lo que nosotros estamos criando, los jóvenes que vemos ahora, es el producto de los padres, eso es el producto de lo que nosotros hemos creado. Entonces no le busquemos tantas cosas, no culpemos a los médicos, a los maestros, a la policía, al Estado, culpemos nosotros como padres en qué hemos fallado, analicemos
no busquemos terceros, busquémonos nosotros mismos, busquemos de Dios. Lo que dijo también uno de los analistas, antes había colaboración, antes entre los vecinos nos comunicábamos, hablábamos. Si alguien le dice a usted que su hijo tiene un problema, escuche, no se enoje, escuche, porque de repente está a tiempo de tomar una decisión con su hijo. Pero ahora el problema es eso, que vemos falta de amor propio, falta de civismo, ya no respetamos ni la bandera nacional, no respetamos nada. Entonces nos hemos vuelto, pero ¿quiénes somos los culpables? Empecemos por nuestro hogar, no queramos componer las masas, compongamos primero los 2 o 3 hijos que tengamos. La sobrepoblación es la causa para mí principal, porque hay niñas teniendo niños de 12 años, entonces ¿qué educación le puede dar una niña de 12 años a un bebé? Entonces los padres de repente debería haber un plan para que las mujeres tengan más conciencia, evitemos el machismo y no nos dejemos mujeres teniendo 6, 8 hijos y sin empleo. Hay maneras, pero para mí la población tiene que ver bastante. Estamos tan atascados, el tráfico, antes casi no había muchos vehículos, no habían estas situaciones. Las escuelas están sobrepobladas, los colegios sobrepoblados. Para mí, ese es uno de los principales que debemos de controlar, y eso sí tendría que ver un poco el Estado en ver la manera cómo se planifican más las familias. Bien, muchas gracias a Gloria Castañeda desde Copán. También, yo te decía, Julio, el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, también nos escribe. El problema en Honduras, dice el expresidente Manuel Zelaya, es que la clase política y los 3 poderes del Estado se asocian ilícitamente con la clase dominante, vendida y corrupta, demasiado ambiciosa por el dinero y se presta a mantener el sistema de explotación y saqueo que empobrece y produce violencia. Oigan lo que nos escribe el expresidente Zelaya. Lo voy a repetir porque es un expresidente al que se está refiriendo. Yo ayer, cuando planeábamos este tema, les decía a los compañeros que es un tema de importancia por lo que está ocurriendo en el país. Pues dice Raúl, por las reacciones que escuchamos, estos temas, yo creo que para ustedes a veces se podrán creer que los temas de interés son los políticos o los económicos, man. Y vos ves cómo reacciona la gente. Sí. Realmente, bueno, a eso deberíamos de traer de expositores, ¿verdad? De la gente común siente, y lo que decía él sobre las etapas del duelo, tiene sus explicaciones de por qué se está dando esto. Fíjate que ayer tocaba el tema de la influenza, y ya hay 15 muertos, y los hondureños no se van a vacunar. Y bueno, y dice el expresidente Zelaya, el problema de Honduras es que la clase política y los 3 poderes del Estado se asocian ilícitamente con la clase dominante vendida, corrupta, demasiado ambiciosa por el dinero y se presta a mantener el sistema de explotación y saqueo que empobrece y produce violencia. Hay honrosas excepciones en este juicio. Miren lo que pasa con la MASI, que no la dejan combatir la corrupción. Eso dice el expresidente Zelaya. Yo por eso tengo mis dudas que aquí hay clase política. ¿Cómo? Yo ya tengo mis dudas de que aquí hay clase política. Antes todavía podía establecer uno quiénes eran los políticos y quiénes eran los empresarios. Hoy yo ya casi no encuentro diferencias en quiénes son los políticos y quiénes son los empresarios. Porque esa capacidad que tenían los políticos de antes de negociación, de entendimiento, de soluciones, ¿va? Hoy usted no las ve a ningún nivel. Internamente hay pleitos entre ellos. Hoy pareciera que alguna parte del empresariado ha coactado el Estado y lo ha asumido para sí, y encuentra funcionarios que uno ni los conoce, ni saben de dónde vienen, ni qué tradición, qué cuidar tienen ejerciendo funciones públicas, y la función pública debe tener trascendencia, ¿va? Debe buscar el bien común, debe buscar todo eso. Pero cuando no existe ese compromiso como tal, entonces no se pueden ver las políticas del Estado. Yo creo que la gente reclama, el Estado mismo debe de crear acciones que puedan reorientar su política de violencia. Mira, aquí yo me fijo en los estadios, siempre ha habido problemas, pero no a los niveles de ahora. Correcto. Porque cuando los jóvenes ven a la policía, comienzan a gritar consignas de las manifestaciones postelectorales. Y mira, un policía escucha una consigna de esas y se aloca tirando bombas. Julio, pareciera que los han reprogramado sobre eso. Se me vino a la mente y recordé antes de las elecciones
bueno, usted que ha estado muy ligado al deporte, por cierto, era el psicólogo de la única selección que ha tenido éxito en Honduras, que es la de España 82 en un mundial. Jugaba Maratón España, antes de las elecciones. No, y los policías, como eran menos, los hombres tuvieron que salir corriendo. Y se metieron al campo los seguidores de la España, entonces retrocedieron los del maratón porque eran menos. Eso fue antes de las elecciones, como estaba decrispada la sociedad. Y ahora, desgraciadamente, cuando hay partidos Olimpia-Motagua, siempre hay enfrentamientos, Raúl, y hasta muertos. Raúl, y uno en detalle, mira, hoy fíjate que hasta los entrenadores son gestores y promotores de violencia en las canchas de fútbol. Es cierto. Hay sobre esto, porque yo estoy ahorita en la academia de fútbol, me volvieron a llamar. ¿Lo volvieron a llamar? Me volvieron a llamar. La violencia es tan violenta que ha llegado a todos los estratos. Es muy democrática. Es muy democrática, a todos los estratos. Entonces, en el fútbol, lo estuvimos analizando un grupo, hay mucha violencia. Sí. Yo escribí unos artículos sobre la violencia en los estadios por invitación de Chelato. En 1991 comenzamos los primeros conatos de violencia en los estadios y yo escribí alrededor de 7 artículos en la tribuna. Dicho sea paso, con el apoyo de Lazari, de que tuviera cuidado porque comenzaba a nacer precisamente la violencia en los estadios en Honduras. Pero ahora, ¿qué pasa? La violencia en los estadios es parte de la hoguera de la violencia en Honduras. Sí. Entonces, las personas, los jugadores, no son una isla. Son personas insertas, respirando el aire de Honduras, el cielo de Honduras, el sol de Honduras. Entonces, eso está pasando. Pero yo creo que hay que darle a nuestra gente que nos está viendo algunos tips de tolerancia. Porque lo que podemos apelar, licenciado Valladares, es apelar que las personas manejen sus emociones destructivas, como son el odio, el rencor, el sentimiento, porque las emociones destructivas han tomado carta de ciudadanía en Honduras, porque son las bombas de la violencia. La tolerancia implica que nosotros somos diferentes y por ser diferentes tenemos diferentes maneras de pensar, sentir y actuar. Por ejemplo, en mi empresa yo he puesto lo que se llama un rótulo que se llama ambiente de paz. Aquí es prohibido chismes, intrigas, envidia, porque aquí también se respeta a la persona. En el hogar, tratar precisamente de aplicar lo que yo les decía, cuando quieran haber discusiones en el hogar, aplicar la ley. ¿De qué? De no tener la razón. Sí, vos tenés la razón. No tenerla. Sí, no tenerla. Vos tenés la razón y apartarse. O sea, renunciar uno a la razón. Renunciar a la razón y darle la razón al otro. O pero decirle... eso también puede generar conformismo. ¿Tengo que darle la razón al gobierno yo? No, pero yo le digo a nivel familiar, a nivel, familiar. Personal. Sí. Vea, pues, comencemos por nosotros. Claro. Y a nivel de la familia. Y otra estrategia es, mejor no hablo y salir. Ser tolerantes. Partir de que nosotros podamos tener el dominio de la tolerancia. Sí, ser tolerantes. ¿Cómo hacemos cuando tenemos un ejemplo como este? Poneme ahí cómo se agarraron el Chele Castro y Yescas, por favor. Ya. Dos padres de la patria. Ahí tengo un comentario. La vieja máxima. Ponémelo ahí, pero pongan el audio. Pongan el audio. Claro. Oigan.
Partidos de vos sos un vendido, ¿cuál partido de asesinos? ¿Quién sos vos? Tu presidente de tu partido es un ¿Quién asesino. sos vos? ¿Y vos quién sos? Asesinaron gente cuando Un el golpe cholero. de Estado. Vos sos un vago. Cuando el golpe de Estado Eso sos asesinaron vos. al pueblo en las Un vago calles. y un cholero. Asesinaron Eso al sos pueblo en vos. las calles. Un vago Y y un a cholero. vos se te ¿Y a vos investiga qué? por eso. ¿Y vos qué has sido? ¿Por qué? ¿Y vos qué Porque has la sido? Casa del Pueblo te acusó. ¿Y vos qué has por sido? lo que pasó en la 27 Ah, y calles. lo que estabas planificando vos con Salvador Madrid, que me quería mandar a sicariar. El dolor del Chele. ¿Cuál es tu dolor? El Chele me pedía dinero mensual. Mensualmente me pedía dinero. Pobrecito. Por favor. Devolver los militares, la camioneta que andaba. Devolverlo. Devolver la camioneta. Un vago cholero. Se bajaron ahí. Un vago cholero sin Se bajaron. Son payasos. Son asesinos. Así como es tu boca. Asesinos. Asesinos. Ridículo. Asesinos. Cirquero. Asesinos. Cirquero. Asesinos. Cirquero. Asesino. Asesino. Y asesino. Y 1 millón de veces. Asesino. Cirquero. Junto con tu presidente de tu partido. Sacaron 4 diputados. Son un ridículo. Por suerte, Son un payasos. ridículo. Vos sos el payaso. Vendidos Vos con sos Juan el Orlando. payaso. Les pagaron y los Cirquero. compraron. Yo no soy muerto de hambre. Y asesinos. 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 Vago. Asesinos. Cirquero. Asesinos. No, por eso, doctor, ¿y qué hacemos con eso? Sí. Son los padres de la patria. Sí, sí. Esa es la clase La política clase, que hablan. No, no. Mire, este es un par de halcones. En toda organización hay halcones y palomas. Este es un par de halcones. Pleito de halcones. Y desgraciadamente, mal ejemplo, porque los líderes nacionales, el presidente, el del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso hondureño, generan valores o antivalores. De ahí que este pleito típicamente desmerita que se haga en el recinto del Congreso Nacional. Doctor, Pero como son dos halcones, y las organizaciones tienen, y repito, tienen que haber halcones y palomas. Doctor, a mí que me parece que esas confrontaciones son producto del ocio en que vive el Congreso. ¿El qué? El ocio en que vive el Congreso. Ocio. Ocio, como no hay nada que discutir, no hay nada que debatir, porque allí prácticamente no ha perdido la razón de ser, de legislar y todo, porque hay un control absoluto de la agenda. Es una buena hipótesis. Entonces, el ocio que tienen ellos hace que la ansiedad resalte, va. Oiga, y que en vez de haber un pleito de carácter ideológico, de carácter político, entonces sea una descalificación personal a quien es menos. Yo creo que lo que usted está diciendo es una hipótesis que tiene sentido. Es decir, al haber una aplanadora, el ocio le genera a uno. Genera frustración, porque no hay una deliberación precisamente de altura. Cuando uno tiene tolerancia por el uso de la palabra del compañero, entonces uno tiene razón de escuchar y ser escuchado, pero eso no son niveles de altura. Pero sí, cuando existe esa aplanadora, los diputados de la oposición se sienten descalificados, frustrados, ansiosos, y si se mecha corta, es peor. Sí, Arturo Vides, ingeniero en la línea telefónica. Buenos días, ingeniero. Sí, muy buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a todos los panelistas. Sí, quiero hacer unas apreciaciones. Se ha hablado de pérdida de valores. Yo creo que no todo es culpa de los diputados ni de los políticos. Nosotros somos parte de eso que es político, porque nosotros con nuestro voto lo colocamos a ellos. Que no le echemos la culpa a ellos. Creo que es exigencia de parte del pueblo, por un lado. Uno de los problemas más grandes que yo veo en mi país es que no tenemos planes de gobierno a largo plazo. Se habla de la migración del campo a la ciudad. En tiempos de Ricardo Maduro se hizo un proceso de descentralización que empezó a fortalecer a las alcaldías para que generaran trabajo en sus comunidades. Se quedó por fuera, hubo un cambio de gobierno y se olvidó el proceso de descentralización.
¿Qué pasa con toda esa gente que viene del campo, con los padres con mucho sacrificio, mandan a estudiar a su gente, a sus hijos, a la ciudad? Se tienen que quedar en la ciudad y no retornan a esos pueblos porque no hay fuentes de trabajo. Eso nos va creando problemas en los grandes núcleos de poblacionales. Valores políticos. Nosotros hemos permitido que se pierdan los valores políticos. ¿Por qué? Porque no tenemos claro lo que es una noción de un político. Un político es para ayudar al amigo que mientras esté en el poder, no para legislar para el pueblo. Esos son los problemas que nosotros tenemos. Tenemos problemas que generan la gente por necesidad. Hablamos de que la familia es el núcleo de la sociedad, pero ¿cuándo nos hemos preocupado por la familia? Si aquí desde los grandes personajes de los políticos, las familias políticas, de los empresarios, son familias que están destrozadas. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en Honduras? Hablaban valores, política mal entendida, no hay planes de gobierno a largo plazo. Todo eso, señores, viene a involucrar y nos causa grandes problemas. Por eso la gran criminalidad, la insatisfacción del pueblo que estamos viviendo. Todos los días nos levantamos con un reclamo. ¿Por qué? Porque los entes como el ENE vienen y colocan una factura que no corresponde. El agua viene con otro precio. Y tenemos la misma gente. Todo eso va causando y cambiando la personalidad de la persona. Tenemos que los hijos nos piden comida, no hay comida. Llegamos a una institución que piden mordida. ¿Dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Qué queremos de Honduras? Esa es la enfermedad del pueblo. El pueblo ya no puede vivir con tantos problemas. Y la gente hace caso omiso de lo que está pasando. Y le queremos echar la culpa a los políticos. No, señores, hay trabajo y nadie quiere trabajar. ¿Por qué? Porque el sueldo no gusta, que se meten a las drogas, porque es más rentable. Dicen, aunque me metan 6, 7 años a la cárcel, pero voy a dejar solucionado a mi familia. Y eso es lo que piensa la gente. Y aquí hay gente que viene del campo. Bien, gracias al ingeniero Arturo Vides. Una pausa y las conclusiones de mis invitados esta mañana, el doctor Carlos Reyes García, el doctor Teodosio Mejía y el sociólogo Julio Navarro. Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a las conclusiones. Pido disculpas a las personas que nos siguen llamando, que nos escriben por las redes sociales, porque ya estamos sobre el tiempo. Sus consideraciones, su mensaje a la población, doctor Teodosio Mejía. Uno de los aspectos que hemos observado ahorita es el interés de este tema para la sociedad. La gente está preocupada e interesada por lo que está ocurriendo en Honduras. Definitivamente lo mira como un problema macro, pero que le está golpeando económica, familiar, en todo sentido. Vale la pena profundizar en esto. La violencia en Honduras ha tenido sus picos y sus bajos. Hay etapas en que ha estado violento, entra a estado de normalidad, pero en este momento la violencia parece ser que ha tenido un repunte muy grande con caracteres distintos, porque ahora está participando también la tecnología, los medios alternativos que son totalmente diferentes a los tradicionales. Eso permite que también la socialización de la violencia sea más impactante que anteriormente. Que las causas de la violencia son múltiples, pero hay macroactores de violencia. El mismo Estado por acción u omisión.
genera violencia. Nosotros los hondureños, con nuestros niveles de indiferencia a veces, frente a los atropellos, frente a la corrupción, a la impunidad, por ejemplo. El modelo económico que tenemos también genera violencia, porque los que tienen mucho siempre seguirán teniendo mucho y los que están abajo siempre serán muchos, pero esos son en ellos se genera pobreza y miseria. Y desde luego, cuando un país tiene violencia social, es porque hay inestabilidad en la gobernabilidad, problemas en la gobernabilidad, problemas que impactan grandemente el diario vivir del hondureño. Pero hay alternativas. Yo creo que el gobierno está haciendo las acciones que le corresponden a él, que desde la perspectiva de los actuales gobernantes es la mejor, ¿verdad? Desde luego, toda persona, todo individuo actúa, sus objetivos son positivos desde el punto de vista de la perspectiva que está viendo la realidad. Pero también nosotros las personas debemos de contribuir mejorando los niveles de tolerancia a nivel personal, interpersonal y familiar. Hasta ahí podemos llegar nosotros como personas. Con este comentario, pues, doy mi aporte a las conclusiones que podrían establecerse de este plato sabroso que hemos compartido con ustedes. Doctor, gracias. Don Julio Navarro. Raúl, ¿qué debemos de hacer? Para mí, uno de los enormes responsables del Estado. El Estado es promotor de violencia concreta a partir de lo que pasó en noviembre de este año, el año pasado. El Estado también es un promotor de violencia en la medida en que se ha vuelto tolerante, extremadamente tolerante a la pobreza. Y cuando no se crea bienestar, se cosecha intranquilidad, se cosecha violencia. Yo creo que también debemos devolver a la familia para recuperar un poco la jerarquía en la familia y con ello garantizar los viejos valores que tuvo la familia tradicional en nuestro país. Yo creo que tenemos que volver al vecindario para recuperar un poco la solidaridad del control social que había antes en las comunidades. Yo creo, Raúl, también que necesitamos un compromiso de los medios, a sacar a los violentos de los medios, Raúl. Yo he visto un programa mexicano que cuando los disertantes que llevan ahí se vuelven violentos, los sacan del set. Yo creo que los medios deberían de ayudar también a que esos violentos que vienen a promover la violencia en los medios deben de salir. Yo creo que también hay que hacerle un llamado respetuoso al Congreso Nacional. El Congreso es uno de los promotores de violencia. En la medida que ha caído en el ocio, ahora se conoce el Congreso Nacional no por las acciones legislativas, sino por las trifulcas que arman los diputados que al no tener cosas que presentar o cosas que les tramite la presidencia del Congreso, entonces se dedican a otra cosa. Yo creo que el Congreso debe recuperar el debate político, no descalificador, sino constructivo. Y por último, Raúl, yo creo que en Honduras, con todo lo que hemos escuchado, hay suficiente gente que estaría dispuesta a formar un movimiento de indignados en contra de la violencia. ¿Crees que hay gente que esté dispuesta a eso? Yo creo que sí. Necesitamos un movimiento de indignados. Ya no tolerar la violencia y obligar a quienes tienen acciones que pueden trascender para contrarrestar, no de un día para otro esto, pero si no, me parece poco a poco todo este clima de violencia, descalificación permanente que se está desarrollando en el país. Gracias a don Julio Navarro por haber estado con nosotros esta mañana. El doctor Carlos Reyes García. Doctor. Voy a ser muy breve, Raúl.
quiero hacer un llamado a los políticos, a los grandes empresarios y a todo mundo. No sean tan aborazados. Esto se nos puede ir de las manos. ¿Y qué va a suceder? Vamos a tener una revolución. Las revoluciones no solucionan nada. Como dicen en México, que yo estudié allá, la revolución famosa de 1910 de los hermanos Cerdán, allá en Puebla, ¿qué dicen de las revoluciones? Solo es darle vuelta a la tortilla. Y si no, veamos los ejemplos. Cuba, miren, Fidel Castro y su élite no tenían problemas. Miren, aquí nomás, Nicaragua, con el presidente Ortega y su esposa, ellos ahora son potentados. Están haciendo lo mismo que hicieron los Somoza. ¿Y qué pasa? Va a caer el régimen de Ortega y los de abajo van a quedar arriba y va a ser la misma situación. Eso no es ninguna solución. No dejemos que se nos escape de las manos esta patria bendita, esta patria bella que nosotros tenemos y que no la cuidamos como debemos de cuidarla. Yo siempre he creído que los políticos en Honduras deberían de ser no los más capaces ni los más inteligentes, sino los que más amamos a esta patria, los que más amen a esta patria. Y por último, no pensemos, no creamos, no esperemos que los rusos o que los norteamericanos vengan a solucionar nuestros problemas. Somos nosotros mismos los que tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo. Y como dijo el doctor Víctor Frankl, partamos de ahora, del presente, para construir una Honduras mejor. Gracias, Raúl. Gracias. Me dicen que por favor de la dirección de su clínica y ya le digo, aquí estaba un televidente pidiéndome. Raúl, aquí está. Buen día, Raúl, ¿me podrá regalar la dirección y el teléfono de la clínica del doctor Carlos Reyes? Carlos. Nuestro centro de rehabilitación lo tenemos ubicado en la colonia Country Club, en la contigua que era la fábrica de galletas Lido, exactamente ahí. Mi número es el 32 64 68 94. Repítalo. 32 64 68 94. Bien. Gracias. Gracias a ustedes. Voy a leerles un par de mensajes de las redes. Todavía dice Rubén Murillo, esa pelea del Chele Castro con el diputado Yesca es una ofensa para todos los hondureños que nos estamos preparando en la universidad. Una ofensa de primer nivel. También lo felicito, muy buen programa, me dice José Ruiz. Y gracias a toda la gente que nos escribe y que ha puesto mucha atención. Cuando planeamos este programa, nosotros estábamos seguros que a la gente le va a interesar porque son problemas que desgraciadamente estamos viviendo a diario los hondureños. Y con Nicaragua, ¿qué me decía, doctor, de los nicaragüenses? De la forma de ser de ellos. No, es que Nicaragua tiene una tradición de rebelión. Recuérdese la epopeya de Sandino. Augusto César Sandino se rebeló contra la invasión norteamericana en Nicaragua. Se atrincheró en las Segovias, hizo resistencia en la década de 2015 a 2030. Y un hondureño como el poeta Froilán Turcio le acompañó a Sandino para divulgar todo lo que hacía Sandino en la resistencia contra la intervención norteamericana. Toda esa tradición ha venido acumulando en Nicaragua y hace que los nicaragüenses también, como los salvadoreños que tienen tradición parecida, tengan ese comportamiento de protesta. Bien, gracias. Nos vamos. Siga con Canal 11. Pasen buen día.